con la misma magnitud de sus lujos, su dinero, sus actividades y sus cargamentos, las venganzas de los narcotraficantes también están pensadas desde los excesos. Pueden vengarse de sus enemigos atacando a sus familiares más cercanos, cayendo en sus casas con cientos de armas largas para sembrar el terror en sus adversarios y llevarse la vida de quienes puedan. Y si son capaces de eso, ¿qué más podrían hacer? Te contamos a continuación. ¿En qué consisten estas venganzas? Pues, quédate hasta el final ya que hay una noticia que no esperas y te aseguro que quedarás impresionado. Estos acontecimientos han ocurrido en organizaciones que van desde las más pequeñas hasta los enemigos más grandes del Chapo Guzmán, cuando intentaron entrar a la casa de su madre con un grupo de 150 personas fuertemente armadas, y aunque no tuvieron ningún éxito, ese no fue el único intento. Una tragedia ocurrió una mañana de junio de 2020 en Sonora, México, cuando alias El Brujo viajaba con su esposa y sus 2 hijas a bordo de una camioneta, y fueron interceptados por un taxi lleno de sicarios, que de inmediato arremetieron contra el vehículo con balas de armas largas, masacrando a El Brujo y su familia, quienes murieron en el lugar. Este feroz ataque fue el final de una alianza que había entre el Cartel de Sinaloa y un pequeño grupo organizado llamado Caborca, quienes se encontraban enemistados por problemas de control territorial. Esta venganza se llevó a cabo gracias al rompimiento de la relación entre el Cartel de Sinaloa y el Caborca, quienes venían trabajando perfectamente durante años, bajo el mando de El Chapo Guzmán, perpetrando órdenes de todas las magnitudes, incluyendo el asesinato del jefe de la DEA de Estados Unidos, Enrique Kiki Camarena. Las autoridades mexicanas, en uno de sus mayores hallazgos relacionados a estas organizaciones, en 1984, allanaron un rancho llamado El Búfalo, que pertenecía a Caro Quintero, quien más adelante asesinaría al mencionado agente de la DEA. Entraron al lugar quemando toneladas y toneladas de marihuana que estaban valoradas en más de $100 millones. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el asesinato tan atroz de El Brujo? Pues, El Brujo era el líder de Caborca, y fue en su liderazgo que se llevaron a cabo varias irregularidades de este tipo dentro de la organización, y que por supuesto al Chapo le disgustaron bastante. Después de que el Chapo fue arrestado y sus hijos quedaron al mando del cartel, llegaron más problemas con Caro Quintero. Estas 2 organizaciones se aliaron para acabar con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, lo que evidentemente no pudieron conseguir. El Cartel de Sinaloa mató al sobrino de Quintero y este le quitó la vida a Juan Francisco, El Brujo, Herrera junto a su esposa y sus 2 hijas, por ser parte del mando de quienes cegaron la vida de su sobrino. El Brujo era un tipo malo, fue arrestado varias veces por crimen organizado, por posesión de drogas y por diferentes delitos, y aunque siempre lograba salir ileso de la cárcel, su hora llegó, la venganza se apoderó de sus enemigos y a furia acabó con su vida y la de su familia. Pero toda esa historia le da paso a la siguiente. Evidentemente fue una reacción por haberle quitado la vida a su sobrino, un ataque horrible en el que no solamente murió El Brujo y su esposa, sino sus 2 hijas. La pregunta es, ¿cómo mataron al sobrino de Caro Quintero? He ahí el dilema y el motivo por el que decidieron atacar de esa forma tan fría a El Brujo. Te lo cuento. Santiago Eduardo tenía 26 años y era hijo de alias, El Gringo, hermano de Caro Quintero. Y aunque al parecer no iba a seguir los pasos de su padre y su tío, sí era el blanco perfecto para una venganza. Era hijo y sobrino de 2 líderes del cartel de Caborca, uno de los carteles más jóvenes de México, que evidentemente opera en Caborca, al noroeste de Sonora, en el norte del país, muy cerca de la frontera estadounidense. ¿Y por qué destaca por encima de los demás? Porque no tienen miedo a la hora de enfrentarse con sus enemigos, sin importar lo poderosos que sean. Se han enfrentado a muerte con el cartel de los Salazar, el cartel de Sinaloa e incluso con los poderosos 4 letras, es decir, con el cartel de Jalisco Nueva Generación CJNG. Pero parece que no tienen la misma audacia en los enfrentamientos con las autoridades mexicanas, lo que explica el por qué han caído arrestados tantos de sus líderes, incluyendo a El Gringo, padre de la víctima de la que vamos a hablar ahora. Fue el 24 de junio de 2015,
cuando Santiago Eduardo quedó a merced de sus enemigos porque su padre había sido arrestado por la Armada Mexicana. A Santiago no le gustaba salir a fiestas ni estar a merced del público, pero esa noche decidió ir de fiesta con sus amigos, error que le costó la vida. Un grupo armado entró en el lugar y abrió fuego hacia todos los presentes. Santiago intentó huir, subió a su automóvil y se fue rápidamente, pero a los pocos segundos se dio cuenta que lo estaban persiguiendo y ahí fue cuando cayó en cuenta que él era el objetivo de la noche. Los disparos no se hicieron esperar, arremetieron contra su humanidad por la ventanilla del auto y lo dejaron desangrándose en la calle. La ambulancia llegó a los pocos minutos y lograron ingresarlo al hospital con vida, pero el daño era demasiado grave, murió a las 11 de la mañana del siguiente día. Ahora es el momento de César Carrillo Leiva. Era hijo de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, y fue asesinado enfrente de su casa por sicarios pagados por los hijos de El Chapo Guzmán. Su padre, Amado Carrillo Fuentes, fue de los primeros narcotraficantes organizados en México, quien incursionó en el transporte de droga hacia los Estados Unidos en aviones de carga, por lo que se ganó el sobrenombre de El Señor de los Cielos. César fue, inevitablemente, parte del negocio de su padre desde que era muy joven. Incluso, se fue a Chihuahua para que su tío le enseñara todo lo relacionado con el negocio del envío de droga. Su padre trabajó con los más grandes del narcotráfico, tanto en México como en otros países, incluyendo a Pablo Escobar y el Cartel de Cali, en el mismo negocio del envío de droga desde Colombia a los Estados Unidos y a México. La familia Arellano Félix y la organización Arellano Leiva también hicieron parte de sus aliados antes de independizarse y construir su gran imperio, el conocido Cartel de Juárez, un negocio multimillonario, para ser específicos, $25,000 millones, que disfrutó antes de su muerte a causa de una cirugía estética que se realizó para cambiar su apariencia y tratar de huir de las autoridades, sin saber que ese era el final de sus días. Su muerte trajo una guerra entre el Cartel de Juárez y otros carteles mexicanos, guerra a la que tuvieron que poner la cara sus dos hijos. Una guerra que se desencadenó en su momento más difícil durante la década del 2000, en la que peleaban a muerte por la plaza de la frontera de El Paso, Juárez. César Carrillo contaba con la protección del gobierno mexicano que trabajaba para su padre cuando estaba con vida, pero su hermano menor, Vicente Carrillo Leiva, fue arrestado por cargos relacionados a las actividades del cartel. César se quedó al mando de la organización, pero no logró llegar tan lejos. En ese tiempo, los carteles enemigos pusieron pancartas por toda la ciudad de Chihuahua con su nombre, lo que lo puso en evidencia ante las autoridades. Los carteles tenían información específica, decían que él era el nuevo líder y fue arrestado de inmediato, aunque fue liberado muy poco tiempo después, debido a los contactos que siempre había tenido el cartel con el gobierno nacional, lo que le otorgó la libertad y la de sus hermanos, que estaban arrestados por extorsión y asesinato. César fue asesinado el 13 de agosto de 2020 en Navolato, Sinaloa. Un vehículo se mantuvo estacionado fuera de su casa durante varias horas, esperando con paciencia que César saliera de su casa, y lo consiguieron. César salió y le dispararon, y aunque no murió inmediatamente, la ayuda no llegó a tiempo y murió a los pocos minutos. La prensa local aseguró que el asesinato fue ordenado por los hijos del Chapo Guzmán y llegó hasta los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó que se esclareciera el caso, y así fue. Dijeron que esta muerte era parte del proceso de desarticulación de los diferentes carteles que tienen azotadas a diferentes regiones de México. El 8 de mayo de 2008, Edgar Guzmán López, el hijo elegido por el Chapo, fue trágicamente asesinado a tiros en su vehículo. Sicarios de cárteles rivales le dispararon más de 500 balas, marcando un desafortunado destino para él. Sin embargo, para comprender completamente su muerte, es necesario retroceder y explorar los eventos que llevaron a este trágico desenlace. Edgar Guzmán, nacido en 1986, fue designado como el sucesor del Chapo. A diferencia de sus otros hijos, el Chapo mantuvo a Edgar fuera del negocio familiar hasta que completó su educación. En 2008, Edgar, habiendo cultivado su primer gramo de pasta de cocaína, decidió entrar en el negocio del cártel.
Sin embargo, a pesar de las advertencias de su padre sobre las amenazas del cártel de los Beltrán Leiva, Edgar desobedeció y salió de México hacia Chicago, Illinois, para realizar una transacción de drogas. El mayor error del Chapo no fue involucrar a Edgar en el negocio, sino permitir que éste abandonara México. A raíz de un acuerdo secreto entre el Chapo y la aplicación de la ley mexicana, la relación se volvió tensa con los Beltrán Leiva. El Chapo entregó información clasificada a cambio de inmunidad para él y su organización, lo que llevó a la detención de miembros destacados de los Beltrán Leiva. La traición generó una guerra formal entre los cárteles, y Edgar Guzmán se convirtió en el blanco. Trágicamente, Edgar, su primo y su novia fueron emboscados en Culiacán. Más de 500 balas fueron disparadas, según informes, y la organización Beltrán Leiva nunca se atribuyó la responsabilidad, desviando la narrativa hacia los hombres del Chapo, pero este sabía que ellos jamás harían algo así. Los acontecimientos se dieron cuando el hijo del Chapo se bajó en un centro comercial a hacer unas compras con sus acompañantes y fueron atacados brutalmente por parte de los hombres armados, y a pesar de que los informes dicen que esta fue la cantidad de balas disparadas, las personas que estuvieron presentes dicen que fue muchísimo más. En un acto de venganza, el Chapo proporcionó un entierro digno para su hijo y ordenó la ejecución de más de 116 personas en Culiacán. La madre de Edgar, Griselda López Pérez, pronunció un conmovedor discurso durante el entierro, expresando su cansancio como madre señalada por las guerras desatadas. A pesar de los actos de venganza del Chapo, el dolor de perder a su hijo persistió. Este no fue el único ataque contra la familia del Chapo. En 2016, Consuelo Loera, la madre del Chapo, fue blanco de una emboscada realizada por sicarios de los Beltrán Leiva y Chapito Isidro. Afortunadamente, ella no estaba en casa en ese momento, pero el ataque dejó claro que la familia del Chapo seguía siendo un objetivo para los carteles rivales. La historia de Edgar Guzmán López y los ataques a la familia del Chapo ilustra la violencia despiadada que caracteriza al mundo del narcotráfico en México, donde las rivalidades entre cárteles pueden tener consecuencias trágicas para aquellos involucrados. ¿Qué te han parecido estas historias tan trágicamente impresionantes? Déjanoslo saber en los comentarios y, por supuesto, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Suscríbete si realmente te emociona el tema del narcotráfico y sus líderes, y si quieres seguir enterándote de los detalles a través de nuestro contenido gratis. Comparte con las personas a quien creas que le pueden gustar esto. Hasta pronto.